Hola amigos, bienvenidos a Nada Urgente pero Llámame. Hoy dedicado a una nueva versión de Versus, parece trabalengua versión de Versus, un nuevo episodio de Versus, mejor dicho, que probablemente tenga más polémica que el anterior. En el anterior, cuando hablamos de Churchill y Hitler, en realidad hay un solo lado posible de esa discusión, ¿no? Hoy día, en cambio, hay pasiones desatadas en ambos lados del debate entre Metallica y Iron Maiden. Para hablar de esta rivalidad, de esta disputa casi religiosa entre los fanáticos de una y otra banda, obviamente junto a Juan Pedro Luz, y en representación de estas bandas, en el caso de Metallica, Rodrigo Pérez de Arce. Rodrigo es un abogado de la Católica, un magíster en sociología de la misma universidad, y otro amigo de este podcast. Cuando grabamos el podcast, yo tendría que haber presentado a nuestro próximo invitado como el diputado Jaime Belolio, pero desde que lo grabamos hasta ahora se transformó en el ministro Jaime Belolio, fiel seguidor, exégeta y casi apóstol de Iron Maiden, que es una banda que tiende a hacerle a eso a sus seguidores. Les reitero mis agradecimientos por el apoyo y el empuje que le están dando a este podcast. Inviten a sus amistades a suscribirse. Esta es una comunidad que está creciendo todos los días. Suscríbanse y no dejen de mandarnos sus recomendaciones y sugerencias. Pero bueno, entremos en materia. ¿Cuál es la mejor banda? ¿Metallica o Iron Maiden? Los dejo con estos grandes amigos Juan Pedro Luz, Rodrigo Pérez de Arce y el ahora ministro Jaime Belolio. Jóvenes, ¿cómo están ustedes? Don Belolio, don Jaime, don Pérez de Arce, don Rodrigo y don Luz JP. ¿Cómo le va, joven? Fíjate que decidimos pasar, JP, de la discusión de un tema relativamente importante, como esa confrontación entre Churchill y Hitler, a un tema realmente importante que queremos zanjar hoy, porque, no sé, yo al menos siento que a más amigos míos se les va la vida en esta discusión que vamos a tener hoy, Churchill y Hitler. Claro, debe ser que en esa todos tienen, está claro de qué lado están, digamos, ¿no? Y aparte la otra es una historia que ya está cerrada, esta es una historia que está en construcción todavía, y eso yo encuentro que lo hace hasta más entretenido. A pesar de lo veteranos de los personajes. Sí, por supuesto. Han llegado a otros niveles. Bueno, hoy día vamos a zanjar esta disputa intestina se dice, que hay entre los partidarios de Iron Maiden y Metallica. O sea, tema importante de verdad. Y tenemos aquí dos abogados para esta causa, representando la causa de Iron Maiden, el señor Belolio. ¿Cómo está usted, don Jaime? Muy bien, pues. Un gusto poder hablar de la doncella de hierro de Iron Maiden, que no es solo un grupo que ha marcado generaciones, como lo puede ser Metallica, sino que es una institución del metal. Aquí ya empezó a meter la primera base, es una institución y no un negocio, o sea, ir por ese lado. Don Pérez de Arce, don Rodrigo, ¿cómo está usted en representación acá de Metallica? Muy bien, pues muchas gracias. Siempre es un agrado defender probablemente a una de las bandas más importantes de la historia de la música de todo el siglo XX y ahora el XXI. Hay un tren que llevó adelante el metal y lo hizo llegar a lugares donde nunca se había escuchado esta música. Ajá. Ahí está insinuado el caso central de Metallica. Yo sé que Rodrigo le pega la guitarra, no digo que la toque, le pega, ¿eh? Le saca sonidos, no sé. ¿Y tú, Jaime, tocáis algún instrumento? Lamentablemente no, bueno, es uno de mis sueños frustrados. O sea, sé tocar acordes, que no es lo mismo que saber tocar guitarra. Claro. Y Rodrigo, ¿tú te la jugáis tocando cosas más heavy? ¿Algo de Metallica? ¿Imitando el bajo? Sí, o sea, yo creo que todos los que tuvimos alguna inquietud musical de los 90 en adelante, hartas generaciones, quisimos ser alguna vez Kirk Hammett, ¿no? Uno de los guitarristas, un virtuosismo así de un nivel muy notable, y claro, ahí gasté muchas horas aprendiendo solos, aprendiendo acordes, aprendiendo también la puesta en escena de Metallica. ¿Ves? Yo encuentro que en el metal se da una cuestión que se da poco en otros tipos de música, que es que tienes mucha gente muy virtuosa. O sea, en el metal tú tienes música compleja, no es así como, por ejemplo, te puedes encontrar con el pop o con otras cosas, que por mucho que pueda ser señalado como underground, sí tiene una muy buena calidad musical. Pero ahí tenía al tiro una diferencia grande, antes que empecemos el tiro. A diferencia de Metallica, que tiene un guitarrista, ahí tenía una diferencia notable, que es que
Iron Maiden tiene 2 guitarristas principales. No solo uno, 2. Lo cual ya lo hace ser una banda especial con respecto a otras del metal. Y no solo eso, sino que además tiene un tremendo bajista. Y yo creo que uno tiene que también medir la calidad de una banda por cuán bueno es el bajo. Si el bajo no sirve de nada, significa que la banda es una basura. Cuando el bajo se siente, se toca, bueno, y te revuelve la guata, significa bueno, puta, que ahí hay power. Y Iron Maiden eso lo hace notable. Pero vámonos por ahí. Primera categoría. Entre paréntesis, se nos ocurre que aquí lo que vamos a hacer, vamos a tirar categorías, temas, y que ustedes dos discutirán y Lurs y yo vamos a decidir por la humanidad. Está bien. La verdad que si yo pienso en Metallica, pienso en el bajo, en canciones de todo tipo. A una de estas bandas se le murió el bajista, ¿no? ¿Cuál fue? A Metallica. Fue a Metallica. Metallica. O sea, imagínate lo que pudo ser si hubieran seguido con el bajista de su primera época, que entiendo que fue como la indiscutidamente buena de Metallica. Entiendo que después hay alguna controversia, no se me ofenda Pérez de Arce, pero yo no tengo a priori claro que sea mejor el bajista de Iron Maiden que el de Metallica. Así que, ¿por qué no brevemente argumenta, señor Belolio, sus dichos? ¿Por qué debiéramos considerar mejor a uno que al otro? O sea, Steve Harris, que es el bajista de Iron Maiden, es fundador. Él es uno de los principales compositores. Hazte esa en Metallica, ¿ah? O sea, es el bajista, es al mismo tiempo compositor, es tecladista y fue líder durante mucho tiempo. Y por si fuera poco, además, en sus inicios hacía la segunda voz con Adrian Smith, que fue el primero de los... Era un circo pobre Iron Maiden, ¿eh? Fue de hecho el que le puso el nombre a la banda. Bueno, de hecho, fue el que le puso el nombre, y a todo esto Iron Maiden, que claro, le dicen la doncella de hierro, porque es la traducción directa, ¿no? Sí. Pero Iron Maiden es más bien, si uno lo busca en internet, lo que vas a encontrar es una cúpula de fierro fundido, en donde a las personas las sometían a torturas. Entonces es como un sarcófago que tiene como unas púas, en donde te metían adentro y cerraban la tapa. Y se acababa todo. Pero qué dulce e inspiradora imagen. Bueno, igual que, por supuesto, Sí, quien aparece siempre, ¿no? Igual que todo lo demás de Maiden. Igual que todo lo de Maiden, por supuesto. Eddie, que es él, digamos, y mira, permiso, ¿ah? Pero esta es la última gira que hicieron, que es el de Legacy of the Beast. Entonces tiene una particularidad, porque es como una iglesia, mira, perdón que me pare. Es una iglesia en donde ustedes ven aquí en cada uno de los vitrales las distintas formas de Eddie en cada una de las carátulas de los discos. Y este fue Legacy of the Beast Tour, último concierto hecho en Chile antes del 18 de octubre. Mira. Causante, quizá. De hecho fue muy poco antes, fue días antes. El 16, Claro. 16, ahí estuve. No, típico gente que creía que estas bandas eran satánicas y que tenían algún juego con lo oculto, le van a echar la culpa a Iron Maiden. ¿Alguien está viendo Dark o no? La serie alemana. Sí, esta. buena, yo no la he visto completa. Bueno, ahí hay un personaje, el policía, ¿no? Que Me imagino que más adelante vamos a llegar a las controversias, ¿no? De las bandas. Sí, por y ahí supuesto. vamos a contar una que tiene que ver con Chile. él se explica todo en base al carácter satánico de la música que escucha uno de los personajes. Oye, perdón, una pregunta. Esta cuestión de metal que se cerraba con puntas, Sí. ¿era para encerrar gente adentro, individual o colectivamente? Claro, no, era una herramienta de tortura. Sí, no he investigado lo suficiente si podían meter a 2. Probablemente no. Fíjate que alguien vio una película muy mala que están dando en Netflix, no me acuerdo ni cómo se llama, pero es como una versión nueva de Highlander. La vi. Unos gallos que no se pueden morir. Sí. La película es en fin, o te sea, quedas dormido durmiendo siesta un sábado o veis la película. Tiene un momento aterrador. Sí, po. Y es que a esta gente que no la pueden matar, a una la meten en un sarcófago. Perdón, no es que no la pudieran matar, sino que se morían y resucitaban. Entonces a uno la meten en un sarcófago como el que tú describiste, la tiran al fondo del océano. Porque la creían bruja. Claro, y durante 500 años Sí, po. se está muriendo todo el rato. Claro, se muere y resucita ahí adentro. Es lo más pavoroso, me bajó una angustia brutal. Oye, ya, pero volvamos al bajo, estábamos en el bajo. Pérez de Arce, ¿por qué Metallica? Bueno, yo tengo un tremendo respeto por el motor de Maiden, pero creo que en Metallica justamente el argumento se hace más fuerte, porque Metallica ha tenido en su historia, si consideramos la formación, 4 bajistas. Ajá.
Y hay una historia que es bien terrible, bien triste, que es que cuando estaban en los inicios de su carrera como banda Metallica, haciendo un tour por Europa, se sortean, dormían en un bus, se sortean las camas en las que va a dormir cada uno en el bus. Y entonces a Cliff Burton, el bajista, digamos, original o de la gran época del principio de Metallica, se gana la mejor cama. Van transitando por Suecia, el bus derrapa, el chofer pierde el control y se da vueltas y vueltas el bus y salen ilesos todos los miembros de Metallica, salvo Cliff Burton, así muere él, al cual le cae encima el bus. Queda atrapado, aplastado ahí. Bueno. Es una historia bien, bien terrible. Después en la noche se contaba James Hetfield, el vocalista, líder de Metallica, gritaba perdido ahí por el bosque. Imagínense un bosque en Suecia en la noche con hielo, probablemente lloviendo, y gritaba Cliff, Cliff, y tratando de encontrarlo en fondo, y lo encuentran debajo de la micro del tour. Entonces, ¿qué es lo que creo que es interesantísimo? Que Metallica, justamente por lo que decía Jaime, que el bajo es el corazón, como el motor de un grupo, ha sabido reinventarse y sacar lo mejor de distintos bajistas. Hoy día si uno ve a Robert Trujillo, que es el bajista de Metallica actual, hace ya varios años, que en verdad es un motor, uno lo mira y es físicamente un motor, es un tremendo tipo gigante, que toca el bajo así como se pone el bajo, si le quiere, claro. Sí, se lo pone, es una relación bien notable, y como desde ahí sujeta se puede ver malentendido, lo que quiero decir, que es tan grande que se ve como que estuviera tocando el charango el fulano. ¿Sí? Entonces, aporta un montón ahí, sujeta a todo el grupo que tiene, que tiene esa necesidad clave, y aporta muchísimo al show. Es cosa de ver un video de Metallica de una vez, este gallo. Se me ocurre que en realidad, y aquí Lourdes, mete la cuchara tú si me ayudáis a formular la pregunta, pero yo tengo una duda previa. ¿Cuál es el género en el cual se supone que compiten Metallica y Iron Maiden? Porque a rato uno tiene la impresión de que tocan cosas distintas, o que en algún minuto empezaron a tocar cosas distintas. ¿Qué es lo que toca realmente Metallica? Yo a alguien le escuché, y aquí defiéndete, Pérez de Arce, Rodrigo, decían, a ver, una banda rock, de rock pesado, de metal, de heavy metal, de thrash metal, que es siempre buscando una, o cierta persona, o como se llame lo que empezaron a tocar después del año 90. Se van a tocar otra cosa. Y que si uno quiere comparar estas dos bandas, las tiene que comparar por un ratito nomás. En eso hay como implícita una acusación a Metallica. Así que, ¿cuál es a tu juicio el género en que se puede o no hacer esta comparación y hasta dónde? Rodrigo. A ver, para partir, yo creo que en términos de tiempo, Maiden parte ligeramente antes de Metallica, y eso hay que reconocerlo, y en el fondo es obvio que es parte de las influencias. Ahora, la pregunta es si el discípulo superó o no al maestro. Yo creo que el Metallica de la primera época, para compararlo en una época más al principio, porque hoy día las dinámicas son distintas, y los dos grupos de alguna manera han sacado menos material que el que sacaban en ese tiempo. El thrash metal del principio de Metallica es en verdad como inyectarle esteroides a la música, al rock pesado que había en ese entonces. Por la velocidad con la que se tocaba, por los riffs que se tocaban, por este lenguaje muy directo de denuncia, como que entra quizá un elemento más social en las letras. Siento que estáis describiendo Master of Puppets. Claro. Sí, pues un poco eso, sí, está bien. Entonces, y eso, yo creo que ahí hay como aparece algo muy nuevo, muy, muy, muy notable. Y claro, después empieza a cambiar. Podemos ver si el cambio es bueno o malo, pero Pero a la hora de definir la categoría, Jaime, ¿algún comentario? Sí. Aquí hay un tema de framing. A lo mejor te conviene definir una categoría en la que pueda ganar Iron Maiden, para darle alguna chance. Lo que pasa es que Iron Maiden nunca tuvo la idea de traspasarse al thrash metal, porque el thrash metal es como una subcategoría del heavy metal.
que no es... Y para los que escuchamos cueca, sobre todo, caracterizado sobre todo por la velocidad, por el motor. Y por la cantidad... Onda Motorhead. Es que lo que pasa es que hay una cuestión adicional que podríamos hablar, ¿no? Que es como tocan la guitarra los distintos guitarristas principales. James Hetfield toca la guitarra siempre hacia abajo, ¿cachai? Y la toca siempre hacia abajo muy rápido porque precisamente quiere producir un ruido que es como... que es como lo más típico del thrash. Claro, hay un extremo del thrash que son esos buenos que hacen... que no cacháis nada, ¿cachai? A mí esa hueá me carga. En eso... Iron Maiden siempre se ha mantenido muy melódico y tiene unas letras que son super power, o sea, tienen letras con historia. Por de pronto, Yannick Gers, que es uno de los guitarristas principales, el bueno es sociólogo, o sea, a él le gusta meter un contenido detrás de esta. Ya, pero espera, vamos a ir a las letras después, pero de nuevo, para los expertos en cuecas como yo, ¿el género se define por el ritmo o por...? Es que es una mezcla de cosas, no es solamente por el ritmo, es también por las letras. Sí, y el estilo en el que, o sea, como la parada como más estética también influye, ¿cachai? Por supuesto. Es todo. Iron Maiden es heavy metal, no se va al thrash metal. Y el heavy metal es bastante más transversal, ¿ah? Te llega a distintas generaciones. O sea, y te hago al tiro una cuestión que podemos decir, pues, anda hoy día, bueno, ahora ya no porque estamos en pandemia, pero anda al Portal Lion y por cada polera de Metallica vas a encontrar 5 de Iron Maiden y anda a mirar las tiendas y dime si que en alguna de ellas no hay al menos 10 poleras de Iron Maiden. O sea, ¿son más baratas las de Iron Maiden? No, pues, es que esa es la diferencia, por eso me voy a lo mismo de antes. Por eso me voy a lo mismo de antes. Es una institución. Tú encontráis gente con polera de Iron Maiden de 60 años y de 12 años. Y esa es la cuestión más potente. Es una cuestión que es capaz de ser transversal, que sigue permaneciendo en el tiempo. Oye, Lourdes, antes que se nos olvide, resolvamos la primera categoría formal que planteamos, que es el bajo, bajista. Mirando al bajo o escuchando, contemplándolo, no sé cómo decirlo. ¿Maiden o Metallica? Lo que pasa es, voy a hacer una pequeña aclaración, y es que ¿Ya? al final el bajo en Maiden y Steve Harris como persona es el corazón de Iron Maiden junto con Bruce Dickinson, y de hecho es anterior a Bruce Dickinson. De hecho, Iron Maiden lo inventó, es la idea de Steve Harris, ¿cachai? Entonces, para mí eso es una cuestión que es demasiado valiosa, incluso más allá de la calidad musical. Tú vas por Maiden. Yo voy por Maiden. Fíjate que yo voy por Metallica, fíjate. Yo no he escuchado... Me sorprendió que dijerais bajo cuando escuchabais Metallica. ¿Te sorprendió, ah? Es que debe ser, mira, yo no he escuchado mucho ninguna de las dos bandas, pero de las canciones que me acuerdo, tiendo a recordar el bajo en Metallica y no en Iron Maiden. Perdón, sí. Fear of the Dark. Está muy bien, te estoy hablando de lo que yo que escucho cueca. Puro bajo, weón, ¿ah? Puro bajo. Yo me levanto escuchando cueca. No, sí, están hablando con un neófito, pero uno va a votar igual acá. Así que yo voto por Metallica. Ahora, Pérez de Arce, defiéndete de la siguiente aseveración. Y es que en realidad, en la época que fueron comparables y claramente estuvieron en un mismo género, Maiden era mejor. Y que Enter Sandman y un montón de otras cosas que probablemente sean las canciones más conocidas de Metallica por gente como yo, en realidad no eran ni heavy metal, ni thrash metal, ni speed metal. Era alguna forma de rock más comercial. Pero los inicios de Metallica son, como les decía antes, una locomotora. Es una locomotora con esteroides que va así con todo. Y claro, después va modificando su sonido. No podemos olvidar que algo que yo creo que es importante, que es que Metallica es una banda norteamericana, gringa, entonces están pasando un montón de cosas. Está pasando el grunge entre medio. O sea, para que nos hagamos la idea, los primeros discos de Metallica salen con Nirvana, con Pearl Jam. Como que ahí esa es la escena, y por eso, por ejemplo, Maiden es más cercano, si se quiere, al rock, lo que todos entendemos como rock, está más cercano. De hecho, mi impresión es que Maiden desciende un poco del punk. Los primeros discos de Maiden son medio punketas. Muchísimo. La acusación más frecuente que yo escucho contra Iron Maiden es que tenían su musicalidad y tenían sus letras bonitas y un vocalista que se podría haber dedicado a la ópera, digamos, ¿eh? La voz del gallo es más que privilegiada. Pero Metallica was the shit.
O sea, cuando estaban en lo suyo, eran más power, eran más duros, tocaban más rápido. Era un tren, eran más tren. ¿Cómo respondes tú a eso, Jaime? Bueno, también tendría que decirte que estoy en desacuerdo, Boban, porque Iron Maiden, desde Number of the Beast a Powerslave, que son probablemente los primeros discos así como más conocidos, que llenan todo, te hacen canciones que al final terminan siendo himnos. Y que tienen la particularidad de que son canciones que tú las escucháis tú mismo con audífono y que hay vuelto loco, y las escucháis en un concierto y es una experiencia extraordinaria, en donde la gente corea, salta, grita. Entonces la vivencia que tiene Iron Maiden en cada una de sus canciones y luego de ponerlo en práctica, es lo que te decía antes, te genera no solamente no te marca solo una generación en particular, que está súper bien, y me parece la raja que Rodrigo sea de los jóvenes que todavía les gusta Metallica. Iron Maiden, a diferencia de eso, son los viejos, los medianos y los chicos. Cuando yo iba a los dos conciertos de Iron Maiden, no solamente ves tú vestidos a todos exactamente iguales con una polera de Maiden, sino que más veí el abuelo con el hijo, con el nieto, weón. Y esa cosa es muy extraordinaria, porque en el fondo es una unidad de familia en torno a un tipo de música que le genera una identidad propia. Entonces, está bien, yo entiendo, claro, el Metallica se fue moviendo más dentro de los distintos tipos, como del rock, del thrash a una cuestión más pop, no sé, pues Whiskey on the Yard, puta, ¿dónde lo ponís? Po, bueno? Entonces, claro, tú tenés ciertos discos que son medio raros, claro, suenan bien, po, bueno, pero como en términos de regularidad, no hay duda. Oye, JP, después de escuchar a estos dos abogados argumentar aquí, en el margen, no como mejor banda, no estamos en eso, frente a la acusación principal, una que después de muy poco rato se dedicó a hacer otro tipo de música, y la otra que en realidad nunca fue tan power como el mejor Metallica. ¿Dónde te quedas tú del lado de esa discusión? No, yo creo que, a ver, yo lo vería desde el siguiente punto de vista. Yo creo que Maiden, cuando saca The Number of the Beast, que es cuando aparece Bruce Dickinson, que finalmente yo encuentro que es como cuando terminó de cuajar, siento que nunca inventó nada muy distinto y se quedó en eso, en el sentido como de perfeccionar ese estilo. En cambio, yo sí le valoro mucho a Metallica que se ha atrevido a innovar. Por ejemplo, yo creo que uno de los mejores discos que uno puede conocer o escuchar es el que toca con la Sinfónica de San Francisco. Buen disco. Que es una mezcla que, claro, ahora ya todo el mundo toca sinfónico, pero cuando se hizo en ese momento era una cuestión absolutamente como insospechada. Muy disruptivo, muy raro. Entonces, siento que, claro, Iron Maiden ha desarrollado mejor el género, pero no puedo dejar de decir que Metallica ha explorado en un montón de cuestiones que son muy valiosas para la música y que han hecho cuestiones bien geniales. Claro, con un fracaso, como te decía yo, Saint Anger, pues weón, el que justamente el que no se arriesga no fracasa. Yo voy a registrar la intervención. No cruza el río. Yo voy a interpretar la intervención de JP como un punto para Metallica. Yo la verdad había declarado empate en esa discusión, pero surgió otra cosa acá que pensaba preguntar un rato más, pero la pregunto al tiro, a propósito de la descripción que hizo Jaime de cómo son los conciertos de esta gente. ¿Qué banda ha envejecido mejor? Porque la verdad que yo creo que todas estas bandas notables de músicos que o tienen condiciones fisiológicas sobrenaturales o se han cuidado un poquitito y siguen tocando 30, 40 años después, tienen un problema natural. Y es que van a conciertos en que hay gente que quieren que toquen las mismas canciones de hace 40 años y hacer algo nuevo es muy difícil. Entonces, este equilibrio entre satisfacer a tus fieles y hacer cosas nuevas es difícil de mantener. Entonces, ¿cómo defendería cada uno de ustedes a su banda desde esta perspectiva? ¿Cuál ha envejecido mejor? ¿Parto yo? Dale. Yo creo que Maiden sigue haciendo muy buena música muy regularmente. Siguen haciendo tours mundiales de forma permanente. Eddie, que es este zombie que yo les decía que está aquí, ha ido envejeciendo con ellos. Imagínate, estos buenos tienen una marca de cerveza, The Trooper. Tienen un avión. Y tienen un avión que se llama The Air Force One. Y que lo maneja Dickinson. Y lo maneja Dickinson, sí, es una weá extraordinaria, weá. Entonces, esa weá es muy potente. Y Dickinson, claro, es más viejo y todo. Pero también hay una cuestión con respecto como a la típica polémica de cuál era el tipo de banda. El tipo de banda como los conflictos que tenían.
Iron Maiden era porque el weón era soberbio, era pesado. Y después podemos ir a la principal polémica, digamos, Iron Maiden Metallica. En cambio, los de Metallica eran los weones reventados. Droga, weón, exceso, alcohol. Y esa no es la lógica de Iron Maiden. Claro, obviamente que había copete y toda la cuestión que queráis. Pero su Metallica lógica... eran los Thrasher. Exactamente, Metallica era hacerse mierda. En cambio, Iron Maiden era pasar lo increíble arriba del escenario, weón, y dejar que todos los weones estuvieran locos, weón, y saltando, weón. Entonces, por eso mismo es que uno ve que Iron Maiden envejece mejor. Y la voz de Dickinson, que por supuesto no es la misma hoy día que hace 15 o 20 años atrás, de hecho tenía un par de problemas, weón, y otro que lo tuvo que dejar hacer como un par de pausas, digamos, en términos de salud. Ya como te decía, es una cuestión que se ha extendido a tal el número de personas, de generaciones, que trascendió la pura generación donde estaban. Y eso lo hace la regularidad de la música. Rodrigo, ¿cómo? Yo creo que lo de la regularidad tiene un punto, Jaime, a favor de Iron Maiden. Como que Metallica desapareció, al menos en términos de cosas de impacto durante una década y media, ¿o no? Y volvieron después a... Metallica es un grupo bien, claro, muy reventado en sus inicios, pero es un grupo súper sufrido. Imagínate, un muerto de los integrantes originales, muchos problemas de alcohol, sobre todo abuso de sustancias. De hecho, el año pasado tuvieron que cancelar casi la mitad de una gira completa para volver a internar a James Hetfield. Ahora, o sea, que es una cosa bien cotota, bien grande, es una cagada seria, un problema logístico de devolver plata, en fin. Y eso no es para nada una buena noticia. Sumo otro contra para mí, que los shows de Maiden tienen un despliegue que es realmente impresionante y las marionetas que ocupan de Eddie Cyborg, yo me acuerdo, son realmente notables. Pero justamente envejecer se trata de sobreponerse a esos problemas, de irse aguantando toda esa mierda que vaya acumulando y sacarlo adelante y saber reinvertirte en el éxito. Imagínate lo que es vender 22 millones de copias de un álbum. 22 millones de copias de un álbum. Está fuera de cualquier parámetro. Ninguno de los que están en esta discusión sabe... Y levantarte el día siguiente a seguir haciendo música. Y desafiarte y cagarla, obvio. Como decíamos antes, el que no se arriesga no cruza el río. Lurs, después de escuchar a estos jóvenes acá, en esta categoría, ¿cuál envejeció mejor? Yo encuentro que ha envejecido mejor Iron Maiden, sin lugar a dudas. Somos dos, yo creo que aquí punto para Maiden. Ya que se mencionó, vamos a algunas cosas objetivas. ¿Quién ha vendido más discos? Metallica. Pero Metallica ha vendido 120, 130 millones de discos y Iron Maiden 100, 110. O sea, estamos hablando de... No es por paliza, ¿cachai? Pero ha vendido más discos Metallica, eso es verdad. Igual revisé en Spotify, porque la venta de discos es algo que tiene fecha tope. Sí. Y en Spotify la gente que escucha Metallica al mes son 15 millones y los que escuchan Iron Maiden al mes son 5 millones. Uf. O sea, le dimos un punto para envejecer mejor a Iron Maiden que después de este dato que acaba de dar Lutz, como que... Pero en fin, cosa juzgada. Pero déjame decirte una cosa de esa también, pues bueno. El mejor concierto de Metallica en Chile es el concierto del Club Hípico. Pero vamos a llegar ahí. Bueno, ok. Entonces me callo. Vamos a llegar ahí. Y si no llegamos, recuérdamelo porque es muy importante. Para mí, personalmente, al menos es muy importante. Oye, mejor álbum. Aquí tienen que jugársela con uno. Ponerlo arriba de la mesa. En esta competencia llegan con uno. ¿Con cuál compite cada uno? Jaime. Te iba a decir dos, weón, pero si es uno solo, The Number of the Beast. Ok. El otro iba a ser Power Slave, pero Number of the Beast. Rodrigo. Yo también tenía dos, pero me la voy a jugar por el impacto, por el álbum negro de Metallica, que es un hito inmenso. ¿Es el de Enter Sandman? Y después... sí. Típico álbum que todo el mundo te dice como a mí me gusta Metallica hasta el álbum negro. Claro, es cuando dejan de ser metal. Es la última cola donde las canciones de 8 minutos empiezan a achicarse, pero que también hay... O sea, es un hito cultural occidental así brígido, inmenso. Ahora, yo tengo un punto al respecto. La serpiente es muy buena, de Enter Sandman. La serpiente, la portada. Yo creo que los dos pescaron el álbum más simbólico de sus bandas. Pero el álbum más simbólico de Metallica es el fin de una era,
Y el álbum más simbólico de Maiden es el inicio de una era. O sea, finalmente es cuando, insisto, es cuando llega Bruce Dickinson y termina de cuajar la ecuación de una cuestión que todavía era media panqueta, no terminaba de cuajar, era medio extraño. Y después empieza a agarrar un ritmo muy, muy concreto. En cambio, en Metallica te encontré que es el final de esa era. Y de ahí se ponen experimentales, etcétera, etcétera. Ya, pero vota, Lurs. ¿Cuál de esos dos álbums? A mí me gusta demasiado más The Number of the Beast. No tengo nada que hacer al respecto. Perfecto, mejor álbum entonces Maiden. Y yo creo que los dos vamos a votar igual. Ahora, a mí me pasa otra cosa con The Number of the Beast. Se me ocurre a propósito de eso una categoría que puede ser particularmente ofensiva para alguien, pero ¿hay alguna evidencia de que alguien copia al otro? Porque, No. ok, es simple coincidencia, pero para mí la canción más reconocible de Iron Maiden es The Number of the Beast, que parte con este solo de una voz como de sombras tenebrosas. ¿Eh? Sí. Woe to you. Let him who hath understanding reckon the number of the beast. The number of the beast. For it is a human number. Its number is 666. Y en la canción más reconocible popularmente de Metallica, que es Enter Sandman, hay en la mitad un monólogo con voz de sombras tenebrosas también. Hush, little baby. O sea, hay ahí un adminículo, un artificio que yo en Maiden lo escucho 10, 11, 12 años antes que en Metallica. Estoy acusando a Metallica de copia. Y te complemento porque Maiden ocupa ese recurso de una voz antes en más de una canción. De hecho, hay una canción que se llama Aces High, sí, también, que empieza con un discurso de Churchill. Así es. Pero hay otra cosa además, que esas voces son de un tercero. En cambio, en Metallica es del mismo Hetfield. En cambio, la voz under de Number of the Beast viene under, ¿cachai? Es como que estuviera hablando Eddie. Sí. Es como Power, ¿cachai? Y hay una serie de otras canciones, por ejemplo, en The Clansman, que es una de la época en donde se fue Dickinson, Sí. pero The Clansman es una extraordinaria, porque en la mitad de la canción de repente para y Juan grita ¡Freedom! Bueno, y se vuelven locos todos los que van adentro del estadio. Entonces, esa cuestión es muy potente. O sea, el Iron Maiden ocupa eso como para seguir mostrando a Eddie. Entonces, cuando empiezan esas voces, Sí. aparecen las marionetas, ¿cachai? Y aparece toda la cuestión como para meterte... Claro, es como Boca, tienen un jugador número 12. Exacto, exacto. Claro. Oye, pero ¿se sostiene, Jaime, la acusación de copia contra Metallica o no? No, si la dudaste tú, no. No, yo ya, creo que no es copia. Yo creo que no es copia, porque lo de Iron Maiden es más profundo. Lo otro es como para meter un poquito de susto por la canción, ¿no? Porque claro, es debajo de la cama, tenéis que tener susto, bueno, entonces... Pero Iron Maiden es más demoníaco, po, así. Lo que está diciendo, bueno, es que es The Number of the Beast, po, bueno. Si lo está invocando, po, bueno, eso es lo que está diciendo. Es duro. Oye, Igual, ojo, yo quiero meter una cuchara ahí porque esa parte de Enter Sandman, ese pedacito, yo también lo encuentro tenebroso. Es un papá rezando con su hija chica. Que en ese contexto igual es cototo, es como viene algo muy oscuro, muy cabrón, no sabemos qué es, y se esconde ahí en la oscuridad. Entonces, de hecho, le va repitiendo, van rezando algo así como el ángel de la guarda, y dice el papá, y le sigue la niña, y después, ¡pah!, revienta todo y queda la cagada. Y de hecho ahí cierra la canción. Oye, yo quiero dar aquí un dato objetivo, Socia, a propósito de algo que conversamos hace un minuto, que es el mejor álbum. De acuerdo al ranking histórico de Rolling Stone, de los 50 mejores álbumes de metal, heavy metal, speed metal, thrash metal, como ustedes lo quieran, ¿cuál de estas dos bandas tiene más álbums en el top 50, el top 50? A ver cómo está el cálculo de cada uno. Yo no he mirado eso, pero por la calidad de los discos y la regularidad de Iron Maiden, yo te diría que Iron Maiden. Rodrigo. No, yo diría que el Master of Puppets, al menos, sí, tres de Metallica al menos, y ahí arriba de Maiden, que tienen los dos grandes. Yo estoy con Rodrigo en esta. Yo creo que Metallica debe tener más. Pero lo que pasa es que además Maiden, acuérdense que Maiden hace una cosa, que es cada cierto tiempo saca unos compilados y en vivo.
que también son muy power, o sea, el Best of the Beast, o el Iron Maiden en Rio, po, weón, es una weá brutal, po, weón. Tú, Juan Pedro, cuando decís que estáis con Rodrigo en esto, ¿es porque estáis con Metallica? Sí, es porque yo creo que al final Metallica tiene una cuestión que hace que siempre pueda vender más, que es que Metallica se preocupa de insertarse más en cuáles son las tendencias del momento. En cambio, Maiden está en la suya, ¿cachai? Pero mira, pero aquí está el dato duro. Albums Top 50 de Iron Maiden. Número 38, Powerslave. Powerslave, perdón. Número 13, Iron Maiden. Y número 4, The Number of the Beast. The Number of the Beast. Metallica, número 35, Kill Them All. Número 25, Metallica. Número 21, Justice for All. Número 11, Ride the Lightning. Y número 2, Master of Puppets. Por uno, ganó por uno. No, ganó por 2 o 3, bueno, pero en fin. Y ojo, yo creo que esto, una banderita ahí, son todos álbumes bien distintos. El Kill Them All es un álbum trash, así, duro, muy difícil de digerir, y el Ride the Lightning, al revés, introduce como la primera balada de Metallica, que es Fade to Black. Entonces ahí hay buena variedad. Y yo creo que hace todo el sentido del mundo, porque al final Metallica tiene canciones que puede no gustarte el metal y te puede gustar una canción de Metallica. En cambio, la barrera de entrar en Iron Maiden es que te tiene que gustar The Number of the Beast, y de ahí todo para adelante es por añadidura. Pero la barrera de entrada es más hardcore. O sea, las canciones lentas de Iron Maiden no son lentas, po. Claro, Aces High tiene una partida bacán y no es tan fuerte. Mejor canción, tienen que competir con una. ¿Quién se tira a la piscina primero? Es que yo tengo una favorita, weón. Run to the Hills. Ok. Run to the Hills, Run for Your Lives, que para mí es un estribillo que me lo repito cada cierto tiempo, weón. ¿Ah? Cuando me siento demasiado agotado, weón, demasiado lleno de cuestiones, escucho así como en el background, así como que a veces uno va caminando y escucha como música de fondo. Bueno, puede que me pase a mí y a ustedes no. Pero hay como momentos... cada uno, yo creo que todos tenemos una cortina musical todo el día en la cabeza, ¿no? Obvio. Hay como momentos en donde yo escucho música de fondo. Y ahí yo escucho Run to the hills, run for your lives. Entonces, bueno, quiero salir corriendo, ¿cachai? Oye, Rodrigo, ¿y con qué canción de Metallica competís contra Run to the Hills? No es mi favorita, pero yo creo que es lejos la más icónica y sintetiza lo que es el thrash metal, que es Master of Puppets, que es una canción sasa, es como que te estén martillando con puños de piedra, así, una cuestión. Y que también yo creo que sintetiza bien qué pasa con Metallica y cuál es el rollo que está dando vuelta ahí, que es como James Hetfield y sus fantasmas. Está ahí como su cabeza, porque de hecho, si uno mira la letra de Master of Puppets, está llena, o hay varias alusiones en las que habla de sí mismo, habla de un de James Hetfield, y toma todo este tema como la posesión diabólica, que es un tema hiper recurrente en el metal, y que está muy bien lograda, porque aparte musicalmente, tú lo escuchás y decís, aquí está Metallica. Aquí está este camión, este tren gigante que llega con mucha fuerza y llega roncando muy fuerte. Y que de hecho, y esto lo quería decir antes, pero si Metallica es un tren, arriba de este tren va un montón de música bien importante. Va Anthrax, va Slayer, va Megadeth. Entonces, si tú escuchás Master of Puppets, le sacáis una foto a un momento no solo musical, sino yo también creo como de la historia de Estados Unidos, de principios de los 90, ¿no? Que JP, dicho todo esto, en base a esas dos canciones, ¿cuál de las dos? ¿Master of Puppets o Run to the Hills? Yo, a ver, voy a aclarar que a mí me gusta mucho más que Run to the Hills, pero también creo que Master of Puppets logró una cuestión muy notable, que es que sin ser una canción, o sea, si esto fuera política, no amarillaron nada. Es decir, como que hicieron una canción auténticamente muy metalera y lograron convertirla en un hito, o sea, en un ícono que demasiada gente valora. O sea, hay gente que no le gusta el metal, que sí le gusta Master of Puppets, y eso yo lo encuentro muy meritorio.
Velorio va a tener que hacer algo para recuperarse aquí en lo que queda. Quiero aportar cierta información objetiva en el ranking ahora de las mejores canciones metal de todos los tiempos. Y vi dos rankings distintos. El de Rolling Stone y el otro, no, para serte franco, no recuerdo de quién era. Metallica, entre las 100 mejores canciones de metal de la historia, en uno de esos rankings, Metallica tiene 10 canciones y Iron Maiden tiene 10 canciones. ¿Sí? ¿En serio? Y en el de Rolling Stone, entre las mejores 50, top 50, o sea, aquí ya... Ahora sabemos por qué viste dos rankings. El embudo más, claro, el embudo más fino, tienen exactamente 4 canciones cada una, entre las top 50. Así que ahí está bastante... Empatado, mira. Bastante pareja la cosa. Oye, antes dijimos, quedó claro quién había vendido más álbumes. ¿Existirá la estadística de quién ha sido vista por más gente en sus conciertos o no? En Chile sí, no hay ninguna duda. En Chile sí. Metallica hizo... ¿Hay alguna opinión dominante respecto de qué conciertos son mejores? Yo entiendo que esta puede ser una discusión religiosa, pero como experiencia de vida. Yo creo que en esto, espectáculo. Darío, no es discutible. O sea, la puesta en escena que tiene Iron Maiden es una weá extraordinaria, es de otro nivel. O sea, por algo en Chile la cifra es escandalosa, son 360.000. No hay ninguna otra banda que haya pasado por Chile que tenga esa cantidad de personas que la han visto acá. Es verdad, vienen hartas veces, y aquí una cuestión que veníamos antes, ¿no? Porque la razón por la cual Iron Maiden se transformó en lo que es Iron Maiden en Chile, que es una cuestión religiosa, es porque el año 92, como bien sabes tú, trataron de venir a tocar y hubo un obispo que luego fue cardenal y que dijo que no podían porque eran Demoníacos, satánicos. claro. Y entonces los censuraron. En ese minuto, en Chile, se transformaron, weón, a la religión de Iron Maiden. Y de ahí en adelante, cada vez que vienen, repletan al Estadio Nacional. Entonces, claro, por eso te decía yo, está bien, el estadio de Club, o sea, en el Club Hípico, que fue el más masivo que tuvo Metallica. ¿Cuánta gente había en ese del Club Hípico de Metallica, Rodrigo? Como 60.000 personas. El Club Hípico es un lugar medio raro para conciertos. Muy grande. Como que es Sí, inmenso. Oye, yo quiero aportar un dato que encontré la nota de la cuarta, de cuando Ya. dejaron fuera Maiden, y el titular es: Rockeros Iron Maiden traerán a Chile flor de onda satánica. Oye, no, yo Y decía... además, acusar a Iron Maiden de satánicos como bien loco, ¿cachai? Porque además, habiendo otros grupos que efectivamente lo eran, Iron Maiden no era eso, po, weón. Es algo bien distinto. Y de hecho, Claro. eso igual es interesante porque es quedarse solo con la chapa del Number of the Beast y no haber leído la letra o qué sé yo, Obvio. porque al final las letras de Maiden como que son más cartel en el sentido como satánico que otra Tiene un cosa. contenido distinto, no Claro, es una cuestión más estética. es la parada de Bruce Dickinson de morder el murciélago, po, weón. Claro. De Ozzy Osbourne, claro. No, po, perdón, de Ozzy Osbourne, de eso. Rodrigo, ¿tú vaya a discutir esta tesis o vaya a conseguir el punto de que como experiencia los conciertos de Iron Maiden son en el margen mejor que los de Metallica? Los conciertos de Maiden en Chile, yo creo que indiscutiblemente Maiden es una cuestión fuera de serie. Porque aparte, llenar estadios todos los años seguidos es una proeza musical. Sería ciego. Durante 15 años, ¿ah? Durante 15 años llena el estadio completo, weón. Sí, po. O sea, Y en más de un día. sí. Y perdón que sea majadero con este punto, pero yo creo que también me interesa ponerlo en la discusión. El concierto de Metallica con la Sinfónica San Francisco es una joya. Debe ser de los mejores inventos que ha existido en el mundo del heavy metal, rock and roll, etc. Y eso es una cuestión tan distinta y salió tan bien que yo creo que merece al menos una mención. No, clave. Está bien. Yo me confieso culpable de no haber visto nunca ninguna de las dos. Yo el último concierto de Maiden, que fue, puta, yo no me acuerdo si fue el 16 o el 15 de octubre, yo me vine directo de Valparaíso, Estadio Nacional. Llegué así, 7 minutos antes de que partiera el concierto. Y lo más divertido de todo fue que cuando después yo iba entrando, porque había entrado casi toda la gente, bueno, iba entrando al estadio y de repente un weón me grita: ¡Buena, Pau Boric!
Y digo, ¿cómo, weón? Y me dice, puta, sorry, weón, buena Bergoglio, que yo lo escucho a los dos, weón, en la radio sonar, weón, sorry, weón, y la weón. Claro. La La identidad, ¿eh? La identidad. raja. Oye, ¿cuál es, si tuvieran que traer a esta discusión ustedes, un clip, una imagen para demostrar que su banda es la más bacán de la historia? ¿Alguna imagen de algún concierto, de alguna canción? Para mí es súper fácil, weón. A ver. Busca en YouTube en cualquier parte del planeta donde toquen Fear of the Dark y vas a saber exactamente lo mismo. Que es a todo el estadio coreando y después saltando, weón, y viviendo un momento extraordinario. O sea, Fear of the Dark en vivo es una experiencia religiosa. Me imagino a los argentinos cantando Es eso. en River esa cancioncita. Y Rodrigo, tú por... En Chile con bengalas, ¿cachai? Bueno, y con círculo, bueno, extraordinario. No, y al final es el concepto como de que la gente es parte de la canción, o sea, emite un sonido que es importante en la canción. Sí, pues. Rodrigo, y en el caso de Metallica. En el caso de Metallica, yo estaba pensando en un clip porque Metallica graba mucho y sube mucho video a YouTube, detrás de las cámaras, en fin. Hay un video del 2014 en Santiago, en que va Metallica desde los camarines del estadio al escenario, tocando en un camión, haciendo una especie de prueba de sonido en la tolva del camión. Y ahí, bueno, prueban Master of Puppets y Fade to Black, y después lo muestran tocándolo en vivo, en el mismo estadio, y es así, es una locura. Y ahí tú veis lo cracks que son, lo buenos que son para sus instrumentos, lo bien que hacen su pega, como que es tremendo. Y es un video local, pues, o sea, filmado ahí detrás de cámara. Sí, tiene ese mérito. ¿Tú ubicáis esas dos imágenes, JP? Nunca he visto la de Metallica. Y en tu recuerdo de ambas bandas, si tuvieras que elegir un momento, supongo que por tercera vez en la noche tenéis que decir, es Metallica tocando con la Sinfónica de San Francisco, ¿no? Absolutamente, si esa cuestión es un hecho. Pero espérate, ojo que en el disco live donde Iron Maiden seleccionó canciones en vivo de distintos conciertos del mundo, agarró Fear of the Dark de Chile. Qué bonito. Y se escucha al mismo Dickinson gritando ¡Chile! Y ahí, bueno, tú escuchas y ¡wow! Maravilloso, tremendo disco. Pero yo sí quiero mencionar, a propósito de imágenes así como icónicas de una banda u otra, y tiene que ver con el fútbol americano. Hay una universidad, Virginia Tech, que desde hace 10, 12 años, desde siempre, la entrada a la cancha, este es un estadio de 65.000, 70.000 personas, por favor búsquenlo. La entrada a la cancha siempre con Enter Sandman, tum, 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 y empieza a saltar una masa de 65.000 personas, y es toda la introducción, que es larguísima, es un minuto de esta cuestión que crece, hasta finalmente explotan, obviamente, cuando revienta la canción, y ese es el minuto en que entra el equipo. Virginia Tech es una imagen icónica del deporte en Estados Unidos. Nadie discute que es la entrada más espectacular que cualquier equipo tenga a su cancha. Voy a tener mucho cuidado con las palabras que ocupo, pero vendido no es la palabra, es más universal. Ha explorado otros géneros. Es más universal, es más experimental, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que, y lo han hecho con mucho éxito, ojo con eso, que yo creo que al final, si lo llevamos a jerga futbolística, para poner un ejemplo, a mí me da la impresión de que el seguidor de Metallica es como más seguidor de Colo-Colo, y Jaime me va a odiar por esto, pero la estética del seguidor de Maiden es como más de la UPO, ¿cachai? Que es como nos mantenemos coherentes, somos el romántico altos. Viajero. Exacto. El romántico viajero, y ahí 25 años sin ser campeones, pero somos de verdad. Oye, a ver, aquí se van a tener que concentrar los señores abogados. Es súper específica la pregunta. Compiten con una frase de una canción. La categoría es mejor frase, letra de una canción. ¿Cuál traen a la competencia cada uno acá? Se ofrece la palabra. ¿Cri, cri? No, yo tengo una. Estoy como tibio. Yo tengo una, y una especialmente aplicable además a la política, que a mí cuando la escucho entonces me acabo hace de mucho fundir sentido. dos categorías, porque iba a preguntar después cuál es la frase más política que pueda tener cada uno. Bueno, entonces déjame contestar la primera y después te contesto la segunda. Okay. La mejor frase, 2 minutes to midnight, que además tiene una historia.
A es 2 el coro, minutos de medianoche. 2 minutos de la medianoche, que tiene una historia. Y es que se refiere al Doomsday Clock, que es el reloj Reloj del final de los tiempos. del apocalipsis, Claro. que es un reloj que inventaron unos físicos nucleares de Chicago, que está instalado en la Universidad de Chicago, que cada cierto tiempo cuenta cuántos minutos quedan para el final del mundo. Y en la época en que sale 2 Minutes to Midnight, se refiere precisamente a eso. Nos quedan 2 minutos para el Doomsday Clock. Y sin embargo, lo increíble es que hoy día, el año 2020, ya no estamos a 2 minutos, estamos a 100 segundos del fin del mundo. Esto en base al riesgo que ellos estiman de que haya un accidente nuclear o una guerra. Exactamente, las tensiones entre los mundos y otros. Entonces, 2 Minutes to Midnight. O sea, que la discusión entre Iron Maiden y Metallica suba de tono y terminemos mal, digamos. Que parece súper melódica, súper buena onda. 2 Minutes to Midnight. Y tú dices, ya, la raja. Bueno, se está refiriendo a que va bien el fin del mundo, loco. Eso era muy potente. Yo quiero destacar que Jaime hace un guiño a otro capítulo de este mismo podcast, Por supuesto, que es el de la Universidad de Chicago. Doomsday Clock de la Universidad de Chicago. Auspiciado por la Universidad de Chicago. El infomercial. El infomercial. Rodrigo, ¿y cuál sería la frase que tú traes a colación acá? A mí me gustaría, es una frase un poco distinta, de nuevo, porque creo que sintetiza los demonios internos de James Hetfield, que voy a tratar de traducirla, que ha luchado constantemente, esta lucha no la puede ganar y este viejo soy yo, que es de The Unforgiven, que es una canción que es bien notable porque le han ido agregando partes a lo largo del tiempo. Y que en el fondo es el propio James Hetfield peleando contra su adicción. Con sus demonios, claro. Con sus demonios, con su tendencia autodestructiva feroz, patológica, que vuelve todo el rato y que también la transforma en potencia creativa. De hecho, el último disco de Metallica se llama, podríamos traducirlo como armado para autodestruirse, como mi hardware, mi máquina está destinada a autodestruirse. La portada es el propio Hetfield con muchas caras así, que salen de su cara, y que es una cuestión realmente feroz. Es brutal, tiene mucho contenido como dramático, porque es una historia muy, muy, muy real. Y tú lo veías ahí y lo veís quemado. O sea, James Hetfield tuvieron que reconstruirlo. Se quemó completo con fuego artificial en un show. Y además con el alcoholismo y además con todo. Entonces, como. Repite la frase de nuevo. Es una estrofa, pero, ¿sí? Pero durante toda su vida ha sido lo mismo, ha luchado constantemente, no puede ganar esta lucha, el viejo se prepara para morir dolorosamente, ese viejo soy yo. Wow. O sea, un cuchillo, ahí tenía un cuchillo duro. Yo creo que igual en eso hay una cuestión que es interesante, que es que los Iron Maiden tiene una estética muy como malota, en el sentido como de Number of the Beast y qué sé yo, pero al final tú veías a la gente que compone Metallica y tiene historias bastante más hardcore que los otros son todos padres de familia que se vuelven malotes cuando se suben al escenario, pero estos son malotes en serio. Uno es un acto, el otro es es una tragedia. Oye, Jaime, y aparte de esa que citaste, ¿tenías una frase política propiamente tal? ¿O sí. Esa es...? No, hay una frase política que es de la canción The Trooper, que dice lo siguiente, dice, "The battle sounds as the charge begins, but in the battlefield, no one wins." Que yo la interpreto como básicamente cuando la política se convierte en un campo de batalla, nadie gana. Sin diálogo no hay ganadores, solo perdedores. Y como que puede o no venir a colación con algún hecho que podemos o no haber experimentado o no en los últimos meses de nuestra historia. Completamente. Oye, closing arguments, como dicen los gringos en su juicio. Le vamos a dar 1 minuto a cada uno para que haga un último esfuerzo por convencernos de que su banda es la mejor, y en esto Lutz y yo vamos a emitir un juicio definitivo. ¿Se ofrece la palabra o vamos por edad? Como quieran.
Don Belolio. Oh, vamos. Dale, Belolio. Ya, yo parto. Bueno, no, como les dije yo, Juan, la diferencia es que Metallica fue una banda de una generación, efectivamente, como dijo aquí Rodrigo, que marca a aquellos que volvieron de la guerra o que lo están pasando pésimo, pero Maiden es una institución. Y tú puedes ir en Chile o en cualquier parte del mundo a escuchar a cualquier otro rockero, Juan, desde Madonna a Roger Waters, y te vas a encontrar con guanes que tienen la polera de Metallica. Y ese alguien puede tener 60 años o puede tener 12 años. Entonces, en el fondo, es un impacto realmente transversal generacionalmente. Y por eso te decía yo en el otro ejemplo, anda al Portal Lion y ahí ve en las tiendas cuál no tiene 10 diferentes poleras de Iron Maiden. Lo bueno es que tenemos poleras de Iron Maiden, coleccionamos distintas poleras. Entonces, sí, bueno, pero si son iguales. No es que no son iguales, porque tienen un contenido distinto. Y es imposible, en Chile particularmente, que Iron Maiden no cause esta sensación de lo que significó este intento de censura que finalmente lo transformó en una verdadera religión, a tal punto que tenéis 360.000 asistentes en los 10 conciertos que han hecho en Chile en 15 años. Esa es una cuestión realmente potente, en donde ha marcado generaciones tras generaciones en una regularidad de la música, que inclusive en sus momentos más bajos siguen haciendo una buena música, y que tiene además a un avión, a una cerveza, y a su vocalista que va a pilotearlo, y a 3 guitarristas, por si fuera poco, 2 de los cuales son guitarristas punta, que tienen que generar necesariamente una nueva forma en la cual se paran frente al escenario y aparecen todas estas marionetas, aparece el propio David. Está bien. Todo indica que a Jaime Belolio le gusta. Al parece. Estoy empezando a sospechar que te gusta un poco esa banda. Rodrigo, ¿por qué es Metallica la mejor banda? Bueno, yo primero reconocer que Maiden ahí inspiración y una referencia medio indispensable. Pero yo rescato a Metallica y la posiciono como la banda de metal más importante en esta competencia justamente por saber reinventarse, cambiar, volver a ajustar sus piezas, sobreponerse, y sobreponerse no solamente al éxito, que es una cosa que siempre hay que estarse cuestionando, cómo me levanto al día siguiente después de haber ganado, sino sobreponerse a cuestiones muy concretas, que se te muera tu bajista, que tu vocalista se queme completo y al mes esté cantando. No podía tocar guitarra, cantaba igual. También creo que es relevante esta idea de que Metallica arma generación, y no la arma solo. Está Anthrax, está Megadeth, está Slayer, el líder de Megadeth, venía de Metallica, en fin. Y finalmente por un argumento bien personal, que es que somos cientos de miles los que partimos tocando guitarra por los solos de Kirk Hammett. Y es reconocible él, y él, está bien, Maiden tiene grandes guitarristas en sus filas, pero Kirk Hammett hay uno solo. Y ese talento, y ese ir por más, y ese perfeccionar el arte, y nuevamente irse cuestionando lo que uno hace, y cambiarlo, y equivocarse, pero buscar al menos, para mí es la lección más palpable, el que no se arriesga a no cruzar el río. Está bien. Dicho con elocuencia, Juan Pedro, ¿cuál es la mejor banda? Yo creo que Metallica ha hecho un montón de aportes a la música y creo que es una banda muy completa, creo que ha logrado también evangelizar mucho respecto del metal y me parece muy notable, pero la Coca-Cola la inventaron en otro lado, la Coca-Cola la inventó Maiden. Yo creo que todo lo dicho como que queda flotando, que musicalmente, técnicamente, como músico, en el margen es mejor Iron Maiden. Yo veo en cambio en Metallica una historia como banda y como personas con mucho más cicatrices, con callos, ¿eh? Y eso creo que al final en una banda de metal, de heavy metal, de thrash metal, de speed metal, es muy importante. Y por eso yo no tengo ni una duda de que la mejor banda es Black Sabbath. Y que no tienen por dónde competirle ni Metallica ni Iron Maiden. Mira. Delante leíamos cuántos álbumes tenía cada una de estas bandas en los mejores 50. Y Iron Maiden tenía 3 y Metallica tenía 5.
Black Sabbath, en rigor, sumando Black Sabbath más Ozzy Osbourne, que con sus cosas, tiene 8 entre los primeros 50, contra 5 y 3. Entre las mejores 100 canciones, Metallica y Iron Maiden tienen 10. Black Sabbath y Ozzy tienen 16. Entre las mejores 50, Iron Maiden y Metallica tienen 4 cada una. Black Sabbath tiene 8. De manera, jóvenes, que yo los felicito por la pasión con que han argumentado hoy día. Bueno, pero yo pensé que estábamos hablando de heavy metal y no de pop. Pero bueno, está bien, si queréis podemos después hablar. O sea, redimiste a Metallica de una, le concediste el carácter de heavy metal. Son rockeros, pues, así no hay ninguna duda. Pero bueno, otro día podemos hablar de Black Sabbath y el pop y Madonna y otros. Está bien, no hay problema. Oye, te sacaste un conejo de bajo el sombrero, Darío. No, pero es que no, yo creo que no hay dónde perderse. Pero bueno, eso es para otra discusión. Jóvenes, se agradece la pasión, se agradece los detalles. Oye, última cosa, Darío. Sí. También yo pensé que podría haber, si te gusta tanto Black Sabbath, podría competir Black Sabbath, Jethro Tull, King Crimson, The Who, Deep Purple, o sea, ahí tenía, weón, también harto, weón, para meter adentro de la licuadora, pero está bien. Hay donde picar. No, lo que pasa que Ozzy Osbourne claramente es extraordinario, yo lo encuentro extraordinario. Como músico, y porque yo creo que si los marcianos llegan a la Tierra y se quieren llevar un espécimen indestructible, bueno, es Ozzy Osbourne. Como dice un amigo mío, cuando se pregunta... Pero no, pero está equivocado. Tiene que llevarse a The Osbournes, no solamente bueno, a Ozzy. Sí, puede ser. Un reality completo. Como dice un amigo mío, la fecha de nacimiento de una persona es completamente irrelevante. Eso es como el año de fabricación de un auto. Lo que importa es el kilometraje y la cantidad de sustancias, litros y kilómetros que han pasado por Ozzy Osbourne son, creo que, sí, incalculables. Es un grande. Ozzy es el rock and roll. Él es. Ya, jóvenes, se pasaron. Un gran abrazo. Buenas noches. Peace. Saludos a todos. Chao. Un gusto, muchachos. Chao. Chao. Gracias, amigos, por haber compartido esa conversación. Un nuevo capítulo de Nada Urgente, pero llámame, cada lunes en la noche. La edición de sonido fue de Marcela Vega. La música de Nada Urgente, pero llámame es It's Possible, de Dan Philipson. Un abrazo a todos. Chao.